que ahora está habiendo un boom muy grande con respecto al tema de los tipos de apego, que además estamos haciendo últimamente bastante divulgación al respecto, que se ha convertido como en ese nuevo horóscopo y la gente se cree que ya en base a cómo se ha comportado con sus figuras de referencia en la infancia, ya luego se va a relacionar sí o sí de esa manera y va a determinar sus relaciones futuras. Claro, esto es algo que yo quería destacar porque me parece horrible, porque Pues el cambio para mí es lo que nos hace humanos, ¿vale? Mejor dicho, seres vivos, ¿no? No solamente los humanos podemos cambiar, los animales también. Es lo que nos hace tan complejos, ¿no? Y a la vez tan complicados. Podemos cambiar gracias a las leyes de aprendizaje, ¿no? Esto, al igual que hablamos de otro tipo de leyes que pueden explicar otro tipo de fenómenos, como por ejemplo la gravedad, en aprendizaje igual hay unas leyes que lo sostienen, ¿no? Aprendemos gracias o explicado por esas leyes. Y además vamos aprendiendo que esto creo que es algo que hay que destacar porque puede parecer, desde algunas teorías de la psicología, lamentablemente, o desde algunas maneras de pensar, que solamente aprendemos o solamente cambiamos nuestros primeros años de vida, ¿no? Y eso nos haría súper simples, muy poco humanos y sería una teoría muy, muy reduccionista. Vamos cambiando todos los días de nuestra vida, ¿no? Aunque quizás hay momentos que puedan afectar más. El cambio surge o puede surgir a lo largo de toda la vida. Es verdad que a medida que nos hacemos mayores, creo que sí que se refuerza una rigidez o es más normal ver rigidez en personas más mayores, que realmente yo lo explicaría con costumbre, hábito, ¿no? Si una persona ha vivido siempre o 30 años o 40 en un sitio y se ha comportado de una manera determinada, va a ser mucho más difícil llevar a cabo un cambio que alguien que lleva haciendo lo mismo un año, ¿no? Pero no por edad. No es que la gente mayor no pueda cambiar, sino que bueno, quizás es un poco más difícil, pero no imposible. Sí, cómo se han ido generalizando un poco todos esos aprendizajes, ¿no? Y al final, pues evidentemente está más expandido en tu cotidianidad y te vuelves relativamente más rígido. Pero creo que muchas veces, como tú también estás señalando, el problema es más la propia sensación de rigidez y el creer que ya no va a cambiar, que no tanto la rigidez verdadera que hay en sí. Y con respecto a esa influencia de la infancia, no sé, a ver qué opinas tú sobre esto, que ahora está habiendo un boom muy grande con respecto al tema de los tipos de apego, que además estamos haciendo últimamente bastante divulgación al respecto, que se ha convertido como en ese nuevo horóscopo y la gente se cree que ya en base a cómo se ha comportado con sus figuras de referencia en la infancia, ya luego se va a relacionar sí o sí de esa manera y va a determinar sus relaciones futuras. Claro, esto es algo que yo quería destacar porque me parece horrible, hablando así directamente, porque nos está reduciendo al ser humano a algo muy, muy pequeñito y muy simple. Son teorías muy, muy reduccionistas, poco realistas y que realmente meten a la gente en una cárcel, ¿no? Cuando antes hablaba en el título del podcast como no nos condena como que nos metieran en una cárcel, ¿no? Joder, tan horrible es la vida que si has tenido una infancia difícil o te has relacionado de X manera con tu padre, madre, hermano, ya estás condenado a relacionarte así con todo el mundo. ¡Wow! Menos mal que no es así. Ahora, esta creencia genera mucho daño, encasilla, etiqueta a la gente, incluso justifica, ¿no? Hay mucha gente que al final, al creerse esta creencia, esta regla verbal, lo que hace es justificar su conducta, ¿no? No, a mí no me digas nada porque yo soy apego ansioso, yo tengo apego ansioso y entonces no puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces también es una postura conformista, cómoda incluso, ¿no? Hay gente que la alivia. Bueno, claro, como me ha dicho mi psicólogo que yo tengo apego ansioso, o incluso yo misma me he diagnosticado esto de apego ansioso.
justifico lo mío, ¿no? Y realmente, más que justificar, yo lo veo desde el otro lado, creo que estás metido en una cárcel, ¿no? Realmente, menos mal que no te condena, ¿no? Desde luego te va a afectar, te va a influir, como hablaba antes, como una cicatriz. Quizás si has tenido, por ejemplo, ¿no? un estilo de crianza más autoritario, lo primero, que hayas vivido eso ya no significa que te vaya a influir de la misma manera. Y un ejemplo muy bueno yo creo que es los hermanos, ¿no? Hermanos con los mismos padres, el mismo tipo de educación, no les afecta lo mismo, no les influye de la misma manera. Entonces, lo primero, ni siquiera influye de la misma manera y, sobre todo, solo influye. Luego, esta persona no tiene que comportarse de esa misma manera o de la manera contraria porque haya vivido esto, ¿no? Creo que sí es cierto que, por lo menos yo lo veo así, y además en consulta yo soy la primera que, bueno, explicando esto bien, el por qué pregunto por el pasado, que no buscamos soluciones, pero sí un porqué, ¿no? Puede explicar de alguna manera por qué tú ahora mismo utilizas la evitación, por ejemplo, como modo de afrontamiento de los problemas. Simplemente venir, vamos a ir al pasado para ver, bueno, ¿por qué reaccionas así? Porque al final siempre lo hemos tenido que sacar de algún sitio, lo hemos aprendido en algún momento. Cuando en algún momento de tu vida que eso que has evitado ha sido útil, te ha servido, ¿no? Entonces, por eso indago el pasado y luego a lo que iba, que me enrollo. También creo que en la infancia y la adolescencia es verdad que sobre todo en la infancia estamos aprendiendo a vivir, ¿no? Entonces, es una esponja que quiere recoger. Y con cosas tan simples como oí a un paciente explicándole esto justo, que me acordaba, digo, esto mismo voy a hablar luego, cómo escribir, cómo coger un boli, ¿no? Pues, por supuesto, va a afectar mucho cómo en primario o primaria tu profesora te enseña a coger el boli. No te va a condicionar de por vida, ¿vale? Si tú coges el boli así, ¿vale? Que ahora que no tengo un boli, pero en vez de así, me lo cojas así, con el puño, ¿no? Por supuesto, esto va a influir en que el día de mañana, si quieres coger el boli de otra manera, quizás para hacerte menos daño, no va a ser imposible. Ahora te va a costar porque llevas no sé cuánto tiempo escribiendo así, ¿no? Y ese primer aprendizaje creo que bueno, puede ser algo más potente por ser el primero, ¿no? Pero no encasillándote. Luego, por otro lado, creo que también en la historia de vida, ¿no? Que al final es nuestro pasado. Con historia de vida no solamente hablamos, o historia de aprendizaje, o por lo menos yo no me refiero solo a eso, a infancia y adolescencia. Creo que es una parte importante, pero sí estamos hablando de alguien que quiere trabajar algún aspecto social. También será interesante cómo hasta ayer se ha estado relacionando, no solamente lo que ha hecho a lo largo de su infancia, ¿no? Entonces, es un poco todo el pasado desde ayer que ya es pasado. Y por otro lado, creo que no todos los contextos influyen de la misma manera, ¿no? Creo que cada uno de nosotros le damos importancia a unos contextos y no a otros, ¿no? Estas teorías que hablan de que la familia es lo más importante y lo que haya pasado con tu padre y madre y el resto de cosas no afectan. A ver, bueno, pues depende, ¿no? Depende de qué historia tenga esta persona, depende de la importancia o la influencia que haya tenido en esa persona la familia. Igual ha tenido más influencia los abuelos que los padres, ¿no? Y ya se rompen los esquemas. Bueno, creo que hay que tener en cuenta a quién tienes delante, si es en terapia, y cada uno como personas, bueno, le hemos dado importancia y a su vez nos ha influido de una manera diferente dependiendo del contexto. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta como psicólogo, lo primero para saber dónde indagar, y luego como individuo, como persona, ¿no? Que al final está todo muy individualizado, ¿no? Todo lo que voy a decir depende mucho de cada caso. Sí. Has estado mencionando un poco por encima el tema de la historia de aprendizaje. A mí me gustaría que nos explicaras un poco con más detalle qué es lo que consideras tú
historia de aprendizaje realmente y hasta qué punto eso nos determina a las personas a la hora de comportarnos. Porque hemos hablado un poquito de la infancia, de esas interacciones, de la familia, pero quiero que nos determines qué más cosas influyen en esa historia de aprendizaje. Vale, sí, es que me voy un poco por las ramas, perdona. Sí, la historia de aprendizaje, a ver, aprendemos, al final estamos hablando del aprendizaje de determinadas conductas, ¿vale? Entonces, dependiendo de la conducta que queramos indagar, si estamos hablando del psicólogo, hay una historia de aprendizaje u otra y empezará en un momento o en otro, ¿no? Estamos hablando del momento en el que esa persona empieza a aprender cómo se hace determinada acción, determinada conducta, ¿no? De qué manera empieza a desarrollarla, qué consecuencias tiene esa conducta al principio, ¿no? De qué manera responde el entorno o qué refuerzos o por su otro lado castigos tiene, qué respuestas tiene la conducta que emite para ver de qué manera ha aprendido a responder a determinados estímulos, ¿no? Y luego, dependiendo de la conducta que sea, pues habrá que evaluarlo a lo largo de los años, quizás principio solamente a los primeros años de vida. No sé si te respondo. Más o menos. Sí, y quería relacionar esto también un poco con el tema de la clínica, porque al final de una persona vamos a estar hablando de que a lo mejor te llega y te dice, he leído en un post de Instagram o visto en un vídeo de TikTok que tengo un apego ansioso, ¿no? Eso al final se traduce en una serie de conductas que de las cuales tú evaluarás esa historia de aprendizaje y luego en sesión trabajarás con ellas. Entonces, quería también un poco ver eso, la importancia de la historia de aprendizaje para luego ese trabajo en sesión, cómo se puede utilizar. Claro, por ejemplo, cuando viene alguien que además esto es bastante habitual, ¿no? Tengo apego ansioso, entonces, bueno, normalmente cuando plantean esto, como no se plantean un cambio, porque no se puede cambiar para ellos, no lo plantean así, ¿no? Pero bueno, si en algún momento dicen tengo un apego ansioso y lo que sea, yo, por supuesto, en ese momento evalúo cómo ha sido su historia de aprendizaje, ¿vale? O su historia de vida relacionado con las relaciones sociales, ¿no? Que es de lo que habla ese apego. ¿Cómo te has ido relacionando? ¿Qué respuestas ha tenido tu interacción social en diferentes contextos? Tanto en tu familia, sí, para esa persona, que es lo que decía antes, ¿no? La familia ha sido un núcleo importante, colegio o ambiente social, o si esa persona iba al conservatorio, pues también será un ambiente, un contexto relevante. De qué manera han ido respondiendo para poder luego explicarle a esta persona cómo ha podido condicionar ella misma la interacción social con algo negativo, ¿no? Por ejemplo, o creyéndose que es ella la que tiene el problema, ¿no? Que es lo que suele generar esto del apego. Si yo he tenido experiencias desagradables a nivel social, que por ejemplo yo no tanto con el apego ansioso, pero sí he tenido mucha gente con experiencias de bullying, sobre todo hombres, así por curiosidad. Y es verdad que esto afecta, ¿no? De la misma manera, entre comillas, que el tema del apego, no tan encasillado, pero yo he sufrido bullying, entonces yo no sé relacionar, ¿no? Y realmente eso no es una regla verbal que no es real. Porque que hayas tenido mala suerte en ese momento, por lo que sea, no quiere decir que no sepas y mucho menos que no vayas a poder tener otro tipo de relaciones a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces yo lo que hago en este caso, tanto lo que me decías del apego como esto del bullying, que creo que está relacionado, es, como os decía, primero ir indagando cómo han sido sus primeras experiencias, primeras y no tan primeras, ¿no? Digo primeras de, bueno, cómo ha ido relacionándose al principio de su vida y cómo ha continuado. ¿Cómo ha continuado a lo largo de su vida? ¿Qué respuestas ha tenido? Si su respuesta de interacción social ha sido castigada o reforzada. ¿De qué maneras? ¿Qué tipo de conductas? ¿No? Porque en el ámbito social hay 3.000 conductas, ¿no? Entonces, separando todo eso y ir viendo de qué manera podía afectar. Y luego lo que yo hago con el paciente, que realmente es para lo único que yo lo quiero, ¿no? Saber, es para que la persona sepa, bueno, lo primero porque tienes ahora mismo toda esta idea de que no sabes, no puedes, o porque evitas las situaciones sociales, o porque te pones el cartelito de persona asocial, ¿no?
que también me la has dicho en algún momento. Entonces explico, ¿no?, cómo ha afectado a estas personas, que tú cuando entras en el mundo social, la mayoría de las veces, o incluso todas, has tenido esas consecuencias tan aversivas, ¿no?, como con falta de reforzadores por todos lados, o incluso siendo castigada la conducta social, con lo cual ha generado ahí esa asociación a través de condicionamiento operante, ¿no? Esto no se lo digo tan así, pero de alguna manera explicárselo, que tú te lo has acabado creyendo. Y tiene sentido, ¿no? Que esto yo se lo digo porque ¿cómo no te lo vas a creer? Ahora, menos mal que estás aquí y que alguien te puede explicar que eso simplemente explica por qué te lo has creído, pero no te condena a que sigas así toda la vida. Ahora, incluso que esto es otro melón, no quiere decir que no tengas habilidades sociales. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de una persona que ha estado evitando, es que no las has puesto en práctica nunca. Y cuando las has puesto en práctica se han castigado, con lo cual, por pura ley de aprendizaje, de condicionamiento operante, lo que estás haciendo es extinguir la respuesta social. Pero sí, ahora, conociendo esto, que eso les alivia bastante, ¿no? Conocer el por qué me comporto o no me comporto de esta manera. A partir de ahora vamos a intentar, poco a poco y siempre al ritmo de la persona, ver cómo en otros contextos, que quizás no es lo mismo cuando tenías 12 años y el contexto del colegio con ahora el contexto laboral, bueno, intentar ver cómo va reaccionando el ámbito social, ¿no? Y ahí casi siempre, si no sería tener muy mala suerte, se van dando cuenta de que no están... no son gafe, ni son apego nada, ni son asociales. Simplemente, por desgracia, esto es así, no se elige, has tenido una mala experiencia social, en este caso, o de otro tipo. Estamos mencionando mucho el tema del apego ansioso, bueno, este tipo de etiquetas. Me da mucha curiosidad, Julia, saber un poco tu experiencia particular en este sentido, de si estás viendo últimamente cómo si llega mucha gente a consulta ya de algún modo autodiagnosticada o realmente no, si está influyendo toda esa sobreinformación, sobredivulgación que se hace a veces en TikTok o en otras redes sociales. Sí, aquí tengo una doble opinión que cada una está en un lado, ¿vale? Por un lado, creo que la divulgación es maravillosa, creo que ayuda y además yo noto, además especialmente, y no es por nada, pero será casualidad o no, pero los pacientes de Engrama, por ejemplo, se nota que vienen de Engrama y que ven de verdad, lo digo en serio, o sea, no es, será casualidad o no, pero se nota que tienen esa base. Y eso ayuda, claro, ayuda porque la divulgación de Engrama es una buena divulgación. Pero, por ejemplo, aparte de los de Engrama, sí es verdad que fuera de pacientes de Engrama, sí que he notado que hay gente que, bueno, por suerte ha dado con buena divulgación. Y, por ejemplo, esa idea de que la terapia es magia, antes era una idea que se tenía mucho. Magia me refiero a yo llego, el psicólogo saca su varita, hace así y yo me curo, ¿no? Que esto puede sonar, puede sonar algo como fuera de la realidad, pero no lo era, ¿no? Y creo que ahora esa idea en general está cambiando por la divulgación, o yo me quiero dar esa explicación, creo que puede ser por eso. El psicólogo no es ningún tipo de vudú, ni de bruja, ni de mago, no es magia, ¿no? Por ese lado creo que ayuda, pero el problema, como toda divulgación, y supongo que esto pasará en todas las disciplinas, claro, aquí no hay ningún filtro, ¿no? Además, cuando no sabes de un ámbito, que probablemente a mí me pase con otros ámbitos que no sea la psicología, no filtras cuál es una información que está, una divulgación que está basada en un conocimiento científico y cuál no. Entonces, aquí, por el otro lado, también creo que está haciendo mucho daño. Y, por supuesto, hay mucha gente que viene con su etiqueta, su sobrediagnóstico, hay varias cosas que aparte del tema apego ansioso, las etiquetas relacionadas con la personalidad es algo que se ve mucho.
Tanto es que yo soy así, porque mi personalidad es esta, entonces ahí es una barrera brutal, ¿no? Porque te han dicho en tal canal de divulgación que la personalidad no se cambia. Entonces, si yo soy así, y esto me lo ha dicho mi tío Pepe, que yo soy así, o yo considero que soy así también, supone una barrera brutal, ¿no? Todas esas variables de la personalidad, ¿no? El ser tímido, extrovertido, introvertido o cualquiera de estas variables etiquetan mucho y, por otro lado, al igual que os decía antes, con lo del apego, justifican, ¿no? Entonces, muchas personas, además de generarles esa barrera, en muchas ocasiones es muy difícil de romper, porque ya viene con mucho sustento teórico de donde sea. Entonces, no, pero vamos a ver que yo soy así, o mi novio es así, que también, ¿no? Y entonces él no va a cambiar. Y por otro lado, eso justifica la conducta, que al final hace lo mismo, el generar la imposibilidad de cambio. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.